Algo que nos gustaría saber es cómo inicia esta parte de su vocación hacia esto que hace. Cuando la tarde ya pardeaba, se me antojó cortar unas naranjas, 3 o 4, y dije, las voy a disfrutar allá en la torre, también gozando de los últimos rayos del sol. Okay. Y estaba haciendo eso cuando apareció tras de la colina la figura, la silueta que me era familiar. Usaba un sombrero ancho, venía en su mulita, en caminos escabrosos, donde hay riscos, abismos, barrancos, es mejor el Complicado paso de la acceso, mulita claro. que de la yegua. Y atrás venía la otra yegua la otra mulita sin bultos ya, pero ya había terminado la medicina. Y en ese momento dije, a mí me gustaría una vida como esta. Usando las palabras de aquel tiempo, me acochalanga lo que hace el padre, Guachalanga. sí, lo que Ok. hace el padre Heredia. Y ya regresé a casa, terminado el verano, le platiqué a mi mamá y dijo, ay hijo, ya regresaste a tocadiscos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección que se llama Vidas Destacadas. Y hoy estamos con Fray Juan García Ricaldi. Fray Juan García Ricaldi. Honrados de tener a un gran... Bueno, de hecho nosotros somos los invitados aquí y me da muchísimo gusto que nos reciba. Algo que me siento muy privilegiado de hacer esto es porque pues lo que usted hace realmente a muchas personas les sirve. Y esto es una vocación en esta parte. Usted nos comentaba antes de iniciar la transmisión el porqué del nombre. ¿Nos podría volver a explicar la parte del porqué del nombre? Francisco escoge este nombre, Francisco de Asís, porque en su tiempo, en la Edad Media, había una diferencia abismal entre nobles y plebeyos, burgueses y pobres. Tanto plebeyos como pobres vivían en la misma situación deplorable de no tener muchas veces ni siquiera para comer, eran explotados. Y Francisco dice, yo escojo y deseo que mis hermanos trabajen con la gente de abajo, con los menores. Es una razón, no la única, esa es una razón sociológica, también hay una razón espiritual, porque él decide que nos llamemos frailes menores. Okay. Algo que nos gustaría saber es cómo inicia esta parte de su vocación hacia esto que hace. ¿Cuánto tiempo lleva y cómo inicia? Sí, yo formo parte de una familia que no era muy practicante. Okay. Era más practicante mi papá que mi mamá. Mi mamá era maestra rural. Ella no era tan estricta, por ejemplo, decía, hoy vinieron todos sus hermanos, todos sus tíos, vamos a estar juntos en la casa, si no vamos a misa no pasa nada. Okay. Mi papá era más estricto con eso. Pero como ellos venían de la Huasteca veracruzana, las pláticas sobre este ambiente eran muy recurrentes. Yo siempre tuve ganas de conocer un lugar así. Mis papás eran muy hospitalarios, gustaban de recibir a los sacerdotes que venían de la sierra y les proveían de todo, un cuartito para dormir, bañarse, les lavaban la ropa, les daban de comer. Y en cierta ocasión llegó un padre, ya en paz descanse, que se llamaba Gabriel, ahorita se me olvida el nombre, padre Gabriel, a ver si luego me acuerdo. Y él comenzó a hablar. Y mi papá le dijo, pues fíjese que este muchacho siempre quiere ir a estos rumbos que son como los que vivimos nosotros. Si quieres ven conmigo, vienen las vacaciones. Y yo vivo en una parroquia en la sierra y hay ríos, se puede montar, hay plátanos, naranjas, todas esas cosas que te cuentan tus papás. Mi papá me miró
como diciéndome, si quieres, ve. ¿Cuántos años tenía? Tenía yo entonces como 15 y medio, Ok. 16, y me fui y me pasé un verano. Y cada cosa que veía en Heredia, se apellida el padre, Heredias. cada cosa que veía en él me acercaba más a la idea de que era bueno estar cerca de Dios. Él aprendió el idioma. Él era de Michoacán, pero en las parroquias donde trabajaba se hablaba el náhuatl. Y lo aprendió. Lo aprendió y les celebraba en náhuatl y les predicaba en náhuatl. Y otra cosa interesante es que había dividido su parroquia en 4 sectores. Salía el lunes por la mañana a un sector, iba visitando un pueblo, otro pueblo, y no solamente celebraba y confesaba, que es una cosa muy importante, sino que también toda la mañana la dedicaba a dar medicamento a tanta gente enferma porque no puede asistir al doctor, está Estaba lejos. soterrado allá en la sierra, y su trabajo en la mañana era darles medicina, enfermedades comunes y corrientes, ¿no? De los bronquios, infecciones intestinales, pero ese era su trabajo. ¿Y todo eso vio usted a esa edad? Y yo iba con él, decía yo, qué padre qué figura tan extraña de sacerdote. Yo tenía otra idea. Y más tarde leí a Ignacio Silone en un libro que se llama Uscita di Sicurezza, Ok. Salida de Seguridad. Y ahí sale un sacerdote extraño, barba de 3 o 4 días, sotana con lamparones de grasa, zapatos sin asearlos de tiempo atrás, pero un amor con la gente pobre. Y ya retrayendo las cosas, decía yo, con razón me llamaba la atención el padre Heredia. Era diferente. El que daba misa, confesaba, pero tenía otra cosa importante que ofrecerles. Estás enfermo, te voy a ayudar para que te alivies. Ok. Y llevaba su mulita cargada De de medicinas. medicina. Un día me dijo, esta semana no vas a ir conmigo, hijo, porque traen la lámina para techar la iglesia. Son 22,000 pesos. Aquí te los dejo. Ten mucho cuidado. Cuenta bien las láminas y que te den la factura, etcétera, etcétera. Y ese día me quedé, recibí la lámina y cuando la tarde ya pardeaba, se me antojó cortar unas naranjas, 3 o 4, y dije, las voy a disfrutar allá en la torre, también gozando de los últimos rayos del sol. Ok. Y estaba haciendo eso cuando apareció tras de la colina la figura, la silueta que me era familiar. Usaba un sombrero ancho, venía en su mulita, en caminos escabrosos, donde hay riscos, abismos, barrancos. Es mejor el Complicado paso de la acceso, mulita claro. que de la yegua. Y atrás venía la otra yegua la otra mulita sin bultos ya, pero ya había terminado la medicina. Y en ese momento dije, a mí me gustaría una vida como esta. Usando las palabras de aquel tiempo, me acochalanga lo que hace el padre Guachalanga. sí, Ok. lo que hace el padre Heredia. Y ya regresé a casa, terminado el verano, le platiqué a mi mamá y dijo, ay hijo, ya regresaste a tocadiscos. Pero más reflexiva, ella era maestra rural, dice, mira hijo, porque mi papá se enojó, dice, yo no soy rico hijo, pero tengo dinero suficiente para que hagas una carrera, la que quieras menos sacerdote. ¿En Para serio? sacerdote no te doy ni un centavo. Mi mamá más reflexiva dijo, no te apures hijo, la vocación no se decide por cuestiones económicas. Exacto. Tú piensa, y si pide consejo, habla con tu padrino, el padre Valdés, y si estás seguro, la cuestión económica se puede resolver de muchas maneras. Diosito siempre abre ventanas. Claro. Y así, creo que fue el momento clave para que
yo me decidiera hacerlo. a cambiar de canal. Y antes de eso, ¿tenía usted una, a lo mejor, visión? Me gustaría hacer otra cosa. O sea, antes de ver Estudiar ese... leyes, Leyes. porque a mi papá le gustaba mucho que yo estudiara leyes. No he sido un estudiante brillante, pero salgo adelante Ok. con cierta decencia. Y el director de la escuela era el licenciado Garduño, y él siempre decía, don Isidro, que estudie leyes su hijo. Mi papá estaba con esa ilusión, y yo también decía, sí, puedo estudiar leyes, pero las cosas Tomaron tomaron un tinte otro diferente. sesgo, los destinos son impredecibles, Claro. caprichosos, los caminos de Dios son muy distintos a los nuestros. Se enojó Juanito. Bueno, entonces me debe de haber dicho Miguelito, porque a nosotros nos cambian el nombre cuando tomamos el hábito. Ajá. No, Miguelito, tu camino es otro. Y ya, comencé a hacer los trámites, buscar ayuda para entrar. Ya ingresé con los Panchitos en 1956, un 5 de enero. ¿Y cuánto tiempo es el estudio para recibirse de sacerdote fraile? Después de prepa, 10 años. 10 años. Después de prepa. Ok. Yo llegué a secundaria, al seminario. Tenía yo como un semestre de primero de secundaria, pero los profesores y un servidor pensamos que lo mejor era hacer todo el primer año. Y hice la secundaria en Cholula, ahí tenemos el seminario. Hice la prepa, que no sea de 2 años. Entré al noviciado, tomé el hábito, 3 años de filosofía, 4 de teología, 1 de pastoral. Ok. Después, como que Diosito me dio cierta facilidad para las lenguas. Ok. Y yo tenía mucha ilusión de hacer lo que hacía el Padre Heredia. Ajá. Y darle la palabra o predicar idioma. en su idioma. Recién ordenado, yo me ordené de 29 años, me mandaron a los Altos de Chiapas, Ok. en una zona altamente monolingüe. El 80%, 85% eran monolingües. Y le puse ganas. Empíricamente no tenía yo ninguna herramienta lingüística para entrarle, pero dije, yo creo que sí se puede aprender. Y logré, con la ayuda de Dios, traducir el ordinario de la misa al tzotzil. Ok. Hacer cartillas de tipo social, más bien traducirlas. Me tocó con un compañero que venía de una familia de granjeros y sabía mucho de esas cosas. Hizo cartillas como cómo sembrar hortalizas, qué hacer cuando pica la naviaca, cómo criar conejos, cómo cultivar abejas. Cuando usted llega ahí por primera vez, ¿hay alguna adversidad a la cual se enfrenta? Porque a veces la comunidad o alguien puede decir, no, pues es que si no habla nuestra lengua no es bienvenido. Cuando vieron que había interés, aunque usted no lo hable bien, de hecho uno no aprende o difícilmente aprende Como un nativo, perfectamente una claro. lengua ajena. Pero cuando ven que usted ya dice, que hace unos intentos, unos pininos, habla como nosotros, qué bueno. Aunque sepa usted muy pocas frases. Y luego cuando va uno metiéndose más en el idioma, pues con más gusto les da, ¿no? ¿Y ahí cuánto tiempo estuvo? 3 años y medio. Ok. Y luego 3 años y medio con los choles, otro grupo mayense. Más bien las dificultades vinieron de Índole. otra dirección. Era gente muy explotada, muy esclavizada por los cashlanes. Cashlán es el mote que se daba en aquel tiempo a gente hispanoparlante Ok. que venía de diferentes partes de la República
y que se sentían superiores, se adueñaban o ellos impulsaban sus tiendas, sus negocios y respetaban mucho a la gente. Yo me acuerdo que el quintal de café, era una zona cafetalera, era a 105 pesos Ujú. y ellos se les pagaban a 35. Y luego tenían las básculas o romanas mañosamente arregladas. Y los cantineros les fiaban alcohol a cuenta de la cosecha próxima. O No sea, ya era, la tenían endeudada, ¿no? Antes sí, de que llegara. no era una situación muy difícil. Entonces el padre Nacho, que en paz descanse, entramos juntos el mismo día al seminario y luego trabajamos muchos años juntos. Hacía esas cartillas y pensamos aquí, la ignorancia es el humus perfecto para que la gente sea explotada. Claro. Hacen falta cursos de promoción humana y organizamos cursos de encierro de 2 meses en las escasas instalaciones de la parroquia. Los cursos, ¿con base a qué? ¿Qué enseñaban los cursos? Primeros auxilios, Sagrada Escritura, canto, hortalizas y según le tocara, una vez por ejemplo dio cómo cuidar abejas, Ok. en otra ocasión cómo cuidar conejos. La dieta de ellos era pobrísima. En la mañana frijol, café, tortilla. A media mañana, hacia las 11, si van a trabajar, hacia las 11, una bebida que ellos llaman pozol, que consiste en tomar Cacao. un puño de masa martajada, cruda, Ok. tomar agua del arroyo donde está uno o pasa uno y revolver esa masa y tomarla. Ok. Ellos decían que les daba mucha fuerza. Yo me acostumbré a tomar el pozol. Lo que no me acostumbré fue a tomar el pozol agrio, que ellos decían que les daba más Más fuerza. fuerza. Ese siempre me producía ¿Y cómo era el pozol agrio? pues lo dejaban agriar la masa. Ah, ok. Y y luego llegaban a las 4 más o menos, frijol, tortilla, a veces un huevito, raras veces un pollito como cada mes. Y dice Nacho, hay muchas cosas, es una riqueza. El estado de Chiapas, podemos mejorar. No le ponían azúcar a su café porque no tenían dinero. Ok. El salario mínimo era en aquel tiempo de 35 pesos y los hacendados les pagaban 7 pesos por una jornada de No, trabajo. pues no le alcanzaba. ¿Quieres el trabajo? Si no quieres, hay mucha gente que lo quiere. Y esos 7 pesitos les ayudaban para comprar petróleo, cosas que necesitaban. Y entonces Nacho, que en paz descanse, dice, vamos a conseguir abejas, Juan. Aquí van a tener un éxito Quiero tremendo. pensar, y aquí supongo que lo que ustedes querían hacer con esos talleres era aperturar la mente de ellos para que pudieran ver más allá de... Eso. Además de alimentarse mejor, ver que hay otros horizontes, que hay otros caminos. Y la miel tuvo un éxito tremendo, alcanzaba para ellos y luego salían a vender a los pueblos cercanos, por ejemplo a Yajalón, hacían 4 horas caminando, pero iban y vendían su miel. ¿Y quién no iba a querer miel Sí, claro. pura, miel de la más pura? Y luego en esos cursos también había de cocina. Fue mi hermana Amparo a estar los 2 meses con nosotros y les enseñó desde hacer un horno casero Ujú. hasta guisar con las cosas que tienen allí. ¿De cuántas personas era esa comunidad? ¿Cuántas personas qué? Ajá, ¿cuántas personas era esa comunidad? O sea, ¿en cuántas Eran personas 2 influían? hombres y 2 mujeres de cada colonia. Allá a los pueblitos les llaman colonias. Ok. Eran 17 colonias. Entonces eso significaba que eran 34 varones y 34 mujercitas. Ok. Y les enseñó a hacer el horno casero, que se quedaron
como decimos comúnmente, con los ojos de plato. Como que, wow. Dice, me consigues, San Juan, me consigues, entonces ya tenía mi nombre cambiado, me consigues un tinaco de 200 litros, de esos donde viene el petróleo, lo parten a la mitad, le ponen un tubito de chimenea a cada uno y ya, yo llego allá. Le dije, consíganme barro, raíces, pedazos de vidrio, pedazos de tabique. Puso una capa de cada una de esas cosas, montó la mitad del tinaco y luego lo cubrió con barro. Bueno, ella estaba ahí dirigiendo nada más. Claro, y eso sirvió para Y que la entonces, comunidad evolucionara. dice, ahora ya no vamos a cocinar en el suelo, vamos a hacer un cajón grande, lo llenamos de tierra, le ponemos sus patitas y ahí cocinamos. Y ya no vamos a necesitar 6 leños, pues son 3 piedras, Ajá. vamos a necesitar nada más 3 para calentar y que Se hierva ahorran todo. más, ¿no? Se guarda más el calor. Aquí ponen su olla de frijoles, aquí están echando las tortillas y ya tienen su masa que les había enseñado, su harina preparada para el pan. Los moldes eran sardinas, porque ya en el día grande de fiesta, una sardina era un lujo. Ok. Entonces había muchas O sea, una sardinas. lata de sardina. Había muchas latas de sardina. Con el calor que se guardó mientras que hacían las tortillas y hervían los frijoles o el pollito, lo que sea, eso es suficiente. Ya nomás meten las sardinas, ya con su masita, tiene huevitos de gallina y, y con un trapo húmedo tapan la chimenea Okay. y con eso basta. Muchas cosas que para ellos fueron como la salvación, por ejemplo, los primeros auxilios. Había caxlanes que con maleta o mochila al hombro y cargada de medicamentos iban de pueblo en pueblo y les cobraban lo que no se imaginan. Solo por poner una inyección cobraban 7 pesos, que es No, lo toda que una ganaba una jornada. persona Claro. en un día. Entonces, tener en su pueblo 4 personas que sabían inyectar era una liberación. Y ahí estuvo, ¿qué? 3 años. ¿Mandé? ¿Ahí cuánto tiempo estuvo? 3 y medio ¿Y en de ahí, cada lugar. de ahí para dónde se fue? ¿O Primero, cuándo deja el estado de no, Chiapas? primero me mandaron con los choles. Ok. Cuando los superiores se dan cuenta que tengo cierta facilidad, no mucha, cierta facilidad para aprender el idioma, me mandan a hacer una maestría en lingüística, que después se cambió a etnolingüística porque mi asesora fue muy buena, a la Universidad de Washington, D.C. Ok. Ahí estudié los cursos de etnología y en la Georgetown University los cursos de lingüística que me ayudaron mucho para tener herramientas. Y luego tomé cursos con los hermanos del Instituto Lingüístico de Verano, cuya tarea es aprender el idioma de todas las partes donde puedan y traducir la Biblia. Entonces tienen técnicas como más apropiadas Más para precisas. las lenguas autóctonas. Ya regresé con los auxilios con más herramientas en ese campo y ya mi trabajo de traducir ya era más fácil, Okay. era mejor, aunque lo hacía yo pasar por varios tamices, por varias coladeras. Yo hacía la traducción y luego con un par de informantes les decía yo, a ver, te voy a leer a ver si le entiendes. Sí te entiendo, padre, pero aquí no decimos así, decimos así. Los modismos Los cambiaban. modismos. Y por ejemplo, un modismo fue, este corazón es un sustantivo, pero yo oía en un grupito que lo conjugaban. Yo corazono, traducido tu corazón se dice musical. Yo corazono, tu corazón. ¿Por qué será? ¿Por qué lo conjugan de esa Sí, manera? ¿por qué se están conjugando en mis categorías Ajá. un sustantivo? Pues ya informándome, dice, es que
Esta palabra la usamos así solo cuando se trata de amor entre esposos. En Ah, otras ocasiones es pusical, sí, corazón. claro. Ah. Y cuando yo cambié la traducción que había hecho del sacramento del matrimonio, y en vez de decir Awon va, Shemaría, etcétera, etcétera, decía yo, Apusical va, Shemaría, al gesto casi invisible de la más anciana o del más anciano, la asamblea decía Chekuyi, Inkuyi, Chekuyi, Inkuyi. Luego pregunté, ¿y por qué decían así? Es que cuando se habla como debe de ser, Ajá. los grandes dicen así es, así se habla, Y eso significaba. así debe ser. Muchas cosas interesantes se viven en esas regiones. Luego también llegar después de 3 o 4 horas de caminata, porque es más o menos la Ujú. distancia entre pueblo y pueblo, y salir al encuentro, las chicas y los chicos que tomaron el curso, acompañados de otras, y dicen, padre, padre, te voy a dar pan del que mencionó hacer tu hermana, ya lo sé hacer. Para ellos era un triunfo y para nosotros también. Claro. Ese fue el trabajo primero que me tocó. No me quería venir de acá, de allá, pero el párroco provincial me dijo, no quiero que estés en el sureste, Ok. te vienes para el centro. Fui otra vez, no quiero que estés allá. Hasta que a la tercera vez me dijo, ¿te vienes para acá o qué? Ya, ni modo. Ni modo de que obedecer, ¿no? Luego nos mandan una carta que se llama Obediencia. Dice, Fray fulano de tal, cámbiese de tal convento a tal convento. Ponga en efecto esta orden cuanto antes y sin demora, o si se puede antes, mejor. Eran en latín, quamcisius et sinemora, vel quantotius. Ni modo, había que regresarse. ¿Y qué hizo la gente cuando usted se regresó? Llorando, Cuando lo despidieron. Lo despidieron, llorando, ¿no? sí, llorando. Y yo también. Ah, qué hermoso. Y entonces me dije, a donde me lleven, no voy a avisar que me tengo cambio. Cuando yo sepa que tengo cambio, les voy a decir, estamos en tiempo de cambios. No sé si me van a cambiar. Si me cambian, les quiero decir que estuve muy contento con ustedes. Si no me cambian, aquí seguimos trabajando. Pero yo ya sé que tengo cambio y una mañana o una noche cargo todas mis cosas. ¿Cuántas veces se ha cambiado? Pues ya tengo 56 años de sacerdote y 66 de fraile. ¿Qué será? Nos cambian cada 3 años. Ok. A veces, a mí me han cambiado cada 6 años. Solo en una parroquia me dejaron 11 años. ¿En dónde? Así que como 10 veces, yo creo, ¿no? Ok. 10, más o Como 10 menos. veces cambios. Son dolorosos porque siempre deja uno corazones en el lugar donde va uno pasando. Algo que yo tenía, la primera vez que yo fui a Estados Unidos a dar un curso, yo iba con una zozobra de decir, ¿cómo serán allá en Estados Unidos? O sea, ¿será que mis conocimientos pueden servir en el primer mundo? Y me di cuenta que pues también lloraban igual que nosotros, o sea, no había, era exactamente igual. Y la pregunta que le quiero hacer es cómo es la fe en diferentes lugares, o sea, cómo se interpreta o cómo manifiestan la fe de creer. La gente, Sí, pues le recordaría que tomamos una materia que se llama pastoral. Y esa la dividimos en pastoral urbana, pastoral rural, pastoral autóctona o indígena. Entonces ahí nos dan herramientas para poder hacer el anuncio de acuerdo a la cosmovisión de cada uno de esos grupos, son los ok. principales. Hay otros grupos que también tienen su cultura propia, por ejemplo los chicos antro, Ujú. ellos tienen sus ritos de ingreso y todo y hay que estudiarlos. Luego también hay el fenómeno importantísimo de la religiosidad popular. Hay que ver cuáles son sus sacerdotes, tra virgolette,
cuáles son sus fiestas principales, cómo las celebran, cuáles son sus tradiciones. Y entonces vámonos juntando todo eso cuando hay interés. Claro. Y entonces procura uno dar el mensaje teniendo en cuenta esa cosmovisión. Y y pues no me gusta mucho el verbo enseñar. Me gusta más la visión de Freire, que fue un gran pedagogo, Ajá. y dice, acompañamos en su formación a este grupo. Es Ok. diferente a decir enseño a este grupo, ¿no? Es un verbo que es como más etnocentrista. Yo sé Es y más te voy a incluyente, enseñar. ¿no? En cambio, acompañar es, vamos a juntos a Sí, estudiar, a claro. explorar, a indagar y a ver qué encontramos. A ver qué revelaciones hay juntos. Ajá, así es. Y pues hay muchas cosas que va uno descubriendo y dice, ah, caray, creo que si yo no aprendo el idioma, estoy metiéndome en caminos equivocados. Por ejemplo, mire, hay palabras claves en esos idiomas, en todos los idiomas autóctonos, pero ahorita me refiero a los mayenses. La palabra que se acerca más a nuestra palabra espíritu es Shulel. 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 Y entonces, para ellos, el Shulel lo descubren de diversas maneras. Usted tiene un bebé y la partera que calentó el agua y que la atendió, pues hizo un fuego, ¿no? Entonces, esas cenizas las junta y las pone en un cruce de camino. Y según el animalito que pase por allí, las pone cuando ya viene la noche, las va a revisar cuando nace el nuevo día. Pasó un cojolite. Ah, entonces tu Shulel es un cojolite. Pasó un venadito. Entonces tu Shulel Es es un un venado. venadito, etcétera, etcétera. Lo mejor que te puede acontecer es que haya pasado un tigre u ocelote. El ocelote es un tigre chiquito. Y ese es tu Shulel. Luego, vas creciendo y si sobresales en tu comunidad, llegas a ser catequista, llegas a ser comisario, entonces tu Shulel te lo asigna a la comunidad, de lo máximo es un tigre. Ok. Bien, teniendo en cuenta eso, uno dice, se pone a predicar en español con un traductor, olvidando aquel adagio latino, traductori, traditori. Los traductores son traidores, porque No interpretan no exactamente, ¿no? interpretan exactamente. Entonces tú dices, no, pues mira, o miren, nuestro espíritu aspira a la unión con ese Dios que nos ha creado. Y nuestro espíritu debe ser alimentado pues con momentos de meditación, de oración, con momentos de convivencia fraterna, etcétera, etcétera. Claro. Espíritu, espíritu. Y ellos están pensando, ah, mi venadito, ah, mi cojolita, ah, mi palomita. Si uno no aprende el idioma, se expone a ese tipo de equivocaciones. Claro. Por eso es muy interesante. La maestra, la doctora Herzberg, es una antropóloga cultural muy buena y muy atinadamente me dijo, no estudies nada más lingüística, porque vas a hacer una traducción muy mecánica, muy fría. Estudia también cursos de etnología para que te inicies en en la manera de entrar en la cosmovisión de esta gente, busques muchos signos que para ti tal vez no son nada, pero que vienen de los grandes mitos, de las grandes narraciones, y tus traducciones sean más acertadas. Yo le agradezco mucho a Mrs. Herfeld y al doctor que me dio un inglés, que me dio antropología cultural.
Él casó con una española y era como muy brusco para hablar el español, como los españoles. Claro. Nos quería mucho a los latinos, particularmente a los mexicanos. Él hacía sus estudios de campo en el Valle del Mezquital. Decía, ustedes los latinos, y quiero dirigirme a los mexicanos, están muy equivocados. Ustedes piensan que los únicos que pueden sobresalir porque tienen buena cabeza son los alemanes. Y en efecto, hay alemanes muy sobresalientes en pintura, en literatura, escultura, etc. No es porque tengan buena cabeza. Lo que tienen buenas son las nalgas. Dice, porque son capaces de sentarse 5 horas, 6 horas diarias a estudiar. Y quien estudia 5 o 6 horas diarias su materia, se hace un buenazo. Claro. Aunque tenga un coeficiente medio. Porque está todos los días, todos los días, todos los Todos días, los todos días. los días. Eran los consejos que nos daba. También él nos ayudó mucho. Hay algo que yo he estudiado sobre la parte de la energía y en el contexto es esto. Yo creo que nosotros hasta nuestra célula más pequeña, o sea, está envuelta en energía. Ujú. Cuando usted da la misa, cuando profesa la misa, usted siente esa parte de, llamémoslo a lo mejor emoción, energía, de estar enfrente de muchos fieles, de mucha gente que a lo mejor cada sábado, cada domingo van. O sea, es como se llena o sea, siente la parte de la energía de la gente o usted siente que la transmite. Porque eso al final de cuentas existe. Uno siente cuando está haciendo clic con la gente. Ajá. Y hay ciertos gestos, ademanes, que Chomsky, aquel gran lingüista, le llama lenguaje total. Ok. Las miradas, los apapachos, un apretón de manos, todo ese conjunto, como ustedes saben, para él le llama lenguaje total. Ujú. Dice que tenemos el 30% de capacidad para comunicarnos si usamos solamente las palabras. Claro. Y que tenemos muchos otros medios de comunicarnos con el lenguaje total. Hay veces hay gestos que uno alcanza a ver y dice, como diciendo, sí, es cierto. Oigan, ¿y si hacemos esto? Los ojos se abren, ¿no? Sí, entonces a veces se hace el clic, no siempre. Uno siente cuando, no sé si uno no se ha preparado debidamente. No me refiero solamente a lo intelectual, sino a dejar unos momentos de plática con el Ok. Señor. Algo pasa, pero se transmite el mensaje tal vez gramaticalmente bien, pero no se da el clic. Ok. Pasa de todo. A mí, yo creo, si no me equivoco, que varias veces puedo hacer el clic, o Diosito me ayuda a hacer el clic con la gente. Y y también he pasado otros momentos en la vida espiritual se le llama de tibieza. Ok. ¿Cómo es? Espiritual. Santa Teresa de Ávila decía que ella pasó 40 años de tibieza espiritual. Ok. Tocaban para la comida, pues vamos a comer. Tocaban para trabajo, pues bueno, me toca esto, lo voy a hacer. Pero sin esa emoción y gusto del que está haciendo la voluntad de Dios. Hasta Claro. que salió de esa tibieza espiritual. Y luego me digo, si Santa Teresa la Grande, que ha sido declarada doctora de la Iglesia, pasó 40 años, pues entonces me esperé un 100 siempre, Juan. ¿Cómo se prepara usted para o sea, cómo se prepara para una misa? O sea, no sé, hace oración interna antes, o ya tiene esa parte de conexión directa, ¿sí? Si es una misa de fiesta o de domingo, yo leo el Evangelio desde el martes o miércoles Ok. y lo voy masticando, como decían los antiguos, lo voy masticando y digo,
yo creo que lo podría yo exponer de esta manera. Y luego me acuerdo, yo creo que aquí quedaría muy bien la cita de este autor, o quedaría bien ese ejemplo. Ujú. Sí, entonces como que voy armando la, la homilía. Y entre semana no me da tanto tiempo, porque es de un día para otro, Ujú. pero sí leo el Evangelio desde en la mañana, Ok. el de mañana, porque ya el de que voy a decir ahora ya lo preparé. Eso me ayuda para, decía un padre, para no llegar allí y decir sandeces nada más. Me ayuda. A veces me sale bien, a veces no. Uno se da cuenta cuando, oye Juan, creo que después de leer el Evangelio y masticarlo, no dejaste unos 10 minutos de meditación. Ujú. Te pasaste esto, te brincaste eso y mira, estas son las consecuencias. En eso que usted comenta sobre la meditación, yo la concibo pues encontrarse con sí mismo, o sea, escuchar al Padre o algo pasa en nuestro cuerpo que nos hace entrar en un centro, ¿no? ¿Cómo es la meditación que usted hace? Te pongo primero un ejemplo que no tiene que ver con esto. Isabel Allende, Ujú. que se presenta como chilena, que no es chilena, ella nació en Perú. Su papá era embajador en Perú cuando ella nació. Ella dice que todos los días a las 12 del día, infaltablemente, va a su escritorio y espera a ver si la musa le patea. Ok. Y si le patea, se pone a escribir, aunque sea frases sueltas que luego va a armar. Claro. Y si no, pues ahora no me pateó Hoy no llegó. no me llegó la musa. Tomando ese símil, digo, yo voy a estar, a ver, 10 minutos, 15, no platicándole a él, Ok. sino diciendo, ¿tú qué me dices, Señor? A veces le platico de las cosas ordinarias que me pasan. Fíjate que en la mañana me sentí yo borrachito cuando me levanté, que me tomo la glucosa y tenía yo 195. Ok. ¿Qué pasó? Pues te platico que me invitaron a desayunar y me comí 3 tlatollos y una concha con nata y café de hoy. Eso fue, Y me entonces pasé. a veces le platico, pero varias veces me gusta decirle, ¿tú qué me dices? A veces siento que me dice algo, a veces no. Ujú. Y como que es la preparación que procuro Tener. tener. Hay algo que pues se hace, ¿no? Que son las confesiones, cuando la Ujú. gente viene o se siente ese peso de ir con usted. Digo, hay, como dicen, unas chiquitas que dicen ni siquiera confesión, ¿no? Y hay unas que dicen, no, ahora sí se pasó. La pregunta es esta, ¿cómo le hace usted para no cargar ese peso? Porque eso no es suyo al final de cuentas. Siento yo que es el conducto para llegar al Padre y viceversa, ¿no? ¿Cómo se hace para no entrar en eso o cargar la preocupación o cargar eso en su mente? Y yo no sé si a todos les suceda, pero yo creo que más bien es como un regalo Ujú. el darse cuenta que esta persona que viene angustiada se va tranquila, Ok, porque ha recibido el sacramento de la confesión y porque muchas veces ha tenido la sugerencia de algo que le ayuda mucho. Pongo un caso. Me sucedió aquí cuando sube de párroco hace como 15 años. Llega un joven hecho un mar de lágrimas claro. y me dice, padre, tuve una aventura, soy universitario y tengo SIDA. Ok, Vivo con mi abuelita que casi me idolatra. Si ella sabe que yo tengo esto, va a morir de la pena. Yo ya sé que soy condenado a muerte.
y que es por mi culpa, porque yo pequé por haberme dado la libertad de esa aventura. Le digo, a ver, vamos por partes. ¿Ya te hiciste el examen de ELISA, la prueba de ELISA? ¿Qué es eso? No, pues es la prueba para ver, la primera prueba para ver si, Sí, si hay sí. VIH. No, el rector de la universidad donde voy dijo que obligatoriamente tendríamos que hacernos una prueba. Y vinieron un doctor y dos enfermeras y el que me tocó a mí me sacó la sangre y vio así y dijo, tú tienes VIH. Le dije, eso no puede ser. Se tiene que hacer No puede no un estar estudio de así. laboratorio. No. Me dijo, lo primero que tienes que hacer es hacerte una prueba de ELISA. Ok. Te la dan aunque no lleves orden médica. En el caso remoto de que saliera positiva, debes hacerte la Western Blot, que es la confirmatoria. Ok. Y solamente así podrías tú tener la pena de decir que tienes ya la muerte encima. Y vino como al mes y sin saludarme, luego me abrazó. Padre, le vengo a dar las gracias. No, dice la primera, y me hice de la segunda por las dudas, no tengo nada. Pues no, le digo, es que ese doctor es un irresponsable. Claro. ¿Cómo puede nada más así decirte que tienes VIH? Entonces, en esos casos, uno se queda contento porque dice uno, bueno, siquiera que tuve las palabras para orientarlo y la angustia que lo mataba desapareció. Ok. Más que cargarme de su pena, me siento contento de que él se vaya, o ella puede ser, ¿no? Claro. Se vaya feliz. No me sucede que yo cargue las angustias de ellos, sino más bien, si es que soy atinado, no siempre es un atinado, me gusta y disfruto, qué bueno que esas personas se van tranquilas y contentas. No son muchos los peces gordos. Muchas personas vienen y le dicen a uno cosas que no son pecado. Y entonces trato de gastar tiempo para decirle eso no es pecado, no se angustie, no compre problemas. Para que haya una falta grave se necesita esto, esto y esto. Pleno conocimiento, materia grave, pleno consentimiento, etc. Algunas me hacen caso, otras siguen con su idea obsesionada de que están en pecado. Pero bueno, así no es la Cada lucha. quien. Usted que trabaja en ese campo, me permito sugerirles algunas obras, aunque ustedes son, como dicen en el rancho, gente leída y escribida. Pero si no ha leído, lea de José María Castillo, Víctimas del Pecado. Ok. Y la tesis es esta. La Iglesia como institución tiene la culpa, y ahora está pagando la factura, de que miles y miles de gentes vivan con la obsesión del pecado. Porque durante varios siglos insistió en el pecado, sobre todo en el pecado de sexo. Si ustedes no corrigen eso, son culpables de que la gente viva con esa obsesión, con esa angustia, con esa carga encima. Entonces, trato de irme por allí y explicarles. Entonces, ¿no es pecado esto? Hay veces cosas tan obvias. Por ejemplo, llega una señora y dice, no puedo comulgar, padre. ¿Por qué? Porque anoche tuve relaciones con mi esposo. ¿Usted es casada por la iglesia? Sí. Pues eso no es ningún pecado. Es un acto que puede ser santificante. Ok. Y ustedes lo hacen entregándose, diciendo, mira, te quiero tanto que soy tuya. Y yo te quiero tanto que soy tuyo. Y si de esta unión hay una concepción, bendito sea Dios. Y si no la hay, bendito sea Dios. Entonces, por ahí me voy con la confesión. Eso, en gran parte, desde antes. Yo tuve un maestro de moral
que fue uno de los mejores moralistas del siglo pasado, el del padre Geri, que ya tenía esas ideas. Y ahora con el Papa Francisco, con otros teólogos que me gusta, me gusta leer cuando tengo tiempo. Ahora ya no puedo tanto porque me da mucho sueño, Claro. sueño de viejito. Ya ¿Cómo? tengo 87 años. 87. ¿Cómo puede uno, y a lo mejor para finalizar esta entrevista, cómo puede uno acercarse más a la iglesia, acercarse más a Dios? O sea, porque a veces la culpa me hace a mí no sentirme digno de volver a otra vez a tocar la puerta o de venir. ¿Cómo se puede gestionar eso? Yo sugeriría como una herramienta muy buena ejercitarse en la lectura orante de la Biblia. Okay. No es un libro en el que voy a aprender como si fuera una enciclopedia. Es un libro donde voy a escuchar la palabra del Señor que me habla, y hay herramientas muy buenas. Por ejemplo, si ustedes consiguen los libros de el padre Carlos Mesters, es doctor en Sagrada Escritura, tiene muchos, pero yo les sugiero 3 folletitos que se llaman Jesús mi amigo. Okay. En el primero, nacimiento e infancia. En el segundo, ministerio. Y en el tercero, pasión, muerte y resurrección. Okay. Y pedagógicamente va sugiriendo cómo deben hacerle. Ponte en la presencia de Dios, haz una oración. Si estás en grupo, canten un poquito. Tú eres el que diriges, animas de la sesión. Se supone que ya le hice antes el texto. Platícaselos con tus palabras. Fíjense que una vez Jesús iba a Jerusalén y unos 20 kilómetros antes hay un pueblito que se llama Naín, y vieron a lo lejos cómo iba un cortejo fúnebre. Esas son sus palabras. Ahora, ya escucharon el hecho con mis palabras. Ahora vamos a escuchar el texto bíblico literalmente. Y luego vienen preguntas. ¿Tú qué entendiste de esto? ¿Y tú qué entendiste de esto? Y luego vienen sugerencias. ¿Cómo podemos hacer para hacer vida esto que acabamos de reflexionar? Okay. Y vamos avanzando poco a poquito. Luego se dan cosas bellísimas, como en un grupo que tuve en cierta parroquia, de varios, eran 118 grupos así en las casas. Ajá. Encontré de regreso de visitar a uno de esos grupos a un joven en el quicio de la puerta principal de la iglesia. Digo, ¿qué se te ofrece, mijo? ¿Ya te atendieron? Y se levantó con trabajos, apoyándose en una especie de bastón. Dice, no veo, padre. Yo trabajaba en un rodeo montando toretes. Una vez me atoré y me arrastró como 100 metros. Estuve un año en el hospital del niño poblano. Ya físicamente ya estoy sano, pero no veo, quedé invidente. Digo, por lo pronto pásate y vamos a ver a que comas y que duermas calientito. Tenemos un cuarto, bueno, aquí, un cuarto que lo usamos para esas 2 ocasiones. Y luego le hablé a la gente, fíjense que pasa esto. A todos esos que formaban los grupos, ¿qué les parece si hacemos de este caso una obra de apostolado como parroquia? Y nos proponemos juntar el dinero Para apoyar. para que lo vea el médico, para que lo opere, si es operable, para que esté aquí en su tiempo de recuperación. Sí, padre, vamos a hacerlo. Entonces la palabra se va haciendo vida, pero es un proceso así que no se puede pedir, ahora ya tienen que responder así. No, van poco a poco creciendo. Okay. Carlos Mesters, sus 3 primeros libritos, Jesús mi amigo. Tiene muchos otros muy buenos, con muy buena pedagogía. ¿A qué horas da misa? A las 12 dice que son las No, 12. no, ¿a qué horas da misa aquí en la iglesia nada más para...? Los domingos a las 11 de la mañana en Cristo Rey, aquí a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. Ok.
Va. De todas maneras, muchísimas gracias y gracias por su apoyo. Ya me voy. Gracias.